is looking at you, kid. Hollywood, un lugar donde los sueños se hacen realidad, pero también un mundo donde las tentaciones corren desenfrenadas. Desde los primeros días de Charlie Chaplin hasta la actualidad, las drogas han proyectado una sombra inquietante sobre las vidas de muchas celebridades queridas. Prepárese para un viaje revelador que le hará cuestionarse el precio de la fama. Y con eso, aquí están los 10 peores drogadictos de la historia de Hollywood. Número 10. Marilyn Monroe. La fama de Marilyn Monroe la llevó a la adicción, lo que finalmente le imposibilitó trabajar. El escrutinio público y la falta de privacidad empeoraron su depresión y ansiedad. En 1962, su carrera se vio truncada por un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. Esto ilustra cómo la cultura del famoseo y los trastornos concurrentes pueden contribuir a las adicciones. You live in our building? Yes, in the Kaufman's apartment. I took it for the summer while they were away in Europe. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Había ingerido una cantidad fatal de barbitúricos, concretamente pentobarbital o nembutal, y su muerte fue declarada suicidio. La decisión se basó en su historial de problemas de salud mental e intentos de suicidio anteriores. Otras personas famosas que murieron por sobredosis de barbitúricos fueron Judy Garland y Margaret Sullivan. Marilyn Monroe tuvo una larga lucha contra el abuso de sustancias y la adicción. Consumió regularmente anfetaminas, barbitúricos y alcohol hasta su muerte. Se sabe que la mezcla de estas sustancias tiene graves consecuencias. Consumía drogas principalmente para combatir su insomnio crónico, pero también luchaba contra la depresión y la ansiedad. Tras su muerte, se encontraron en su mesilla de noche diversas drogas, como sedantes, opiáceos, anfetaminas, tranquilizantes, somníferos y barbitúricos. Número 9. Heath Ledger. En 2008, Heath Ledger falleció trágicamente debido a una combinación mortal de 6 medicamentos con receta. Este desafortunado suceso ocurrió poco después de su aclamado papel en El Caballero Oscuro, por el que recibió un premio póstumo de la Academia al mejor actor de reparto en los Oscar de 2009. Ledger reconoció abiertamente que la intensa naturaleza del papel había supuesto una importante tensión en su vida, lo que le llevó a depender de analgésicos, ansiolíticos y somníferos para hacer frente al estrés y el insomnio recurrentes. But with some differences. Well, you should bow. En 2007, a pesar de su éxito profesional, la vida de Ledger se había desmoronado. Surgieron informes sobre el abuso de drogas y la grave privación de sueño, con solo 2 horas de sueño por noche. Además, recientemente había puesto fin a su relación con Michelle Williams, su querida novia. La espiral descendiente de Ledger acabaría llevándole a la muerte. Durante el rodaje de su última película, The Imaginarium of Dr. Parnassus, sus compañeros de reparto observaron que la mayoría de los días parecía enfermo, agotado y profundamente triste. El 22 de enero de 2008, el ama de llaves y la masajista de Ledger lo descubrieron inconsciente en su cama. Los médicos de urgencias llegaron poco después, pero trágicamente declararon muerto a Ledger a la temprana edad de 28 años, pocos minutos después de su llegada. Como muchas otras celebridades, Heath Ledger luchó contra el abuso de sustancias. Aunque se rumoreaba que había consumido heroína y cocaína, tras su fallecimiento se confirmó que había sido dependiente de varios medicamentos con receta. El informe toxicológico publicado tras la autopsia indicaba que la causa de la muerte de Ledger fue una combinación de analgésicos, ansiolíticos y somníferos. Las sustancias concretas halladas en su organismo eran hidrocona, oxicodona, diazepam, tempazepam, apralosam y doxilamina. Una sobredosis de opiáceos puede provocar hipotensión arterial, disminución de las frecuencias respiratorias e incluso insuficiencia respiratoria, coma o muerte. Los sedantes y ansiolíticos pueden provocar alteraciones de la memoria, hipotensión arterial y respiración lenta,
Una sobredosis de ansiolíticos también puede provocar el coma o la muerte. Ledger tenía ambos tipos de droga en su organismo, lo que aumentó significativamente la probabilidad de una sobredosis y el trágico desenlace que, por desgracia, se produjo. Número 8. River Phoenix. En 1993, el mundo se conmocionó con la trágica muerte de la estrella en ascenso River Phoenix, que sucumbió a una sobredosis de heroína. El retrato que hizo Phoenix de una juventud con problemas en su carrera como actor tuvo un inquietante reflejo en su propia vida, inspirando a actores como Leonardo DiCaprio. Su muerte arrojó luz sobre las devastadoras consecuencias que puede tener el consumo recreativo de sustancias. La fatídica noche del 30 de octubre de 1993, River Phoenix acudió al club nocturno Viper Room de West Hollywood con su novia Samantha Mathis y sus hermanos Joaquín y Rain. Estaba previsto que actuara con el grupo P, que incluía a Johnny Depp y miembros de Red Hot Chili Peppers. Durante la actuación, Phoenix manifestó sentirse indispuesto. Poco después de salir de la discoteca, sufrió convulsiones, ataques y una parada cardíaca. A pesar de los esfuerzos por reanimarle, no pudo ser salvado. En la mañana de Halloween de 1993, River Phoenix fue declarado muerto por el Cedars-Sinai Medical Center. La causa oficial de la muerte fue un fallo cardíaco provocado por una intoxicación aguda por múltiples drogas, entre ellas cocaína y morfina, un metabolito de la heroína. Antes de su trágico fallecimiento, River Phoenix no había sido asociado con el abuso de drogas o la adicción, y nunca había buscado rehabilitación. Sin embargo, su amigo íntimo John Frusciante, que tenía su propio historial de abuso de sustancias, reveló que él y Phoenix habían protagonizado una borrachera de varios días de heroína y cocaína justo antes de la muerte de Phoenix. El intenso periodo de consumo de drogas se caracterizó por una falta total de sueño tanto para Frusciante como para Phoenix. La combinación de cocaína y heroína, junto con el agotamiento causado por la borrachera, probablemente contribuyeron al prematuro fallecimiento de River Phoenix. Mathis, su novia, declaró más tarde que desconocía la reciente borrachera de Phoenix, pero que notó un cambio en su comportamiento. Alrededor de un mes después del fallecimiento de Phoenix, su madre escribió un artículo para Los Angeles Times, reflexionando sobre cuántos jóvenes desconocidos habían perdido la vida debido al consumo de drogas recreativas. Número 7. Anna Nicole Smith. En la década de 1990, Anna Nicole Smith captó la atención del público como Playboy Playmate, conocida por su desenfrenado estilo de vida y su controvertido matrimonio con J. Howard Marshall, un magnate del petróleo de Houston de 89 años. Tras la muerte de Marshall en 1995, poco más de un año después de su matrimonio, un pleito sobre la herencia aumentó la notoriedad de Smith. Su reality show a principios de la década de 2000 la catapultó aún más a los focos, convirtiéndola en un nombre muy conocido, pero también ridiculizándola. La lucha de Smith contra el abuso de sustancias se remonta a principios de la década de 1990. Según su amiga y supuesta examante Missy Byron, en su libro You Don't Know Me, No Me Conoces, la dependencia de Smith de los medicamentos recetados comenzó después de someterse a una operación de aumento de pecho a los 20 años. Byron reveló que Smith consumía regularmente fármacos como Valium, Xanax, Lortabs, Vicodin y Klonopin, y parecía incapaz de librarse de sus garras. A principios de los 90, Smith era descrita como una drogadicta en toda regla, y un documental reveló que había sobrevivido a una sobredosis accidental en una habitación de hotel de Hollywood en 1994. Trágicamente, Anna Nicole Smith fue encontrada inconsciente en una habitación de hotel en Florida. El 8 de febrero de 2007 fue descubierta en ese estado, a pesar de los intentos de reanimación de una enfermera privada y de los esfuerzos posteriores de los paramédicos. Fue declarada muerta esa misma tarde a su llegada al hospital. El forense del condado de Broward y patólogo forense Joshua Perper
dirigió una investigación sobre el fallecimiento de Smith, y la conclusión fue intoxicación combinada de drogas como causa de su muerte. Número 6. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, intérprete prolífico y versátil conocido por sus papeles en más de 50 películas como Capote, La Duda y la serie Los Juegos del Hambre, fue reconocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y poco convencionales. En el teatro, fue igualmente reconocido con nominaciones a los premios Tony por sus interpretaciones en obras como True West, Long Day's Journey into Night y Death of a Salesman. El talento de Hoffman fue reconocido con un Oscar por su notable interpretación de Truman Capote en la película Capote en 2005, y recibió otras nominaciones al Oscar por sus papeles secundarios en La Guerra de Charlie Wilson en 2007 y La Duda en 2008. Su filmografía también incluye trabajos notables como Misión Imposible 3, Moneyball y su interpretación de un líder sectario en The Master, que le valió otra nominación al Oscar. Trágicamente, en febrero de 2014, Hoffman fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan. A pesar de su lucha previa con la adicción a las drogas a principios de sus 20 años y un periodo de sobriedad, había experimentado una recaída en 2012. El forense de Nueva York determinó que la causa de la muerte de Hoffman fue una intoxicación aguda por drogas mixtas. El informe reveló que había ingerido una combinación letal de drogas, entre ellas heroína y cocaína. También se encontraron anfetaminas y benzodiazepinas en su organismo, y las autoridades descubrieron una aguja en su brazo. El forense concluyó que su muerte había sido accidental. Durante la investigación, los detectives descubrieron buprenorfina, un medicamento utilizado en el tratamiento de adicciones, en el apartamento de Hoffman. También encontraron 50 bolsas de heroína, varios medicamentos recetados, jeringuillas sin usar y una cuchara carbonizada, según informa ABC News. Just give me a loaf of bread. White bread? Número 5. Cory Monteith. La batalla de Cory Monteith con el abuso de sustancias comenzó a una edad temprana, al parecer a los 13 años. A pesar de sus luchas tempranas, intentó su primer ingreso en rehabilitación a los 19 años, que por desgracia no tuvo éxito. Cuando se pensó en Monteith para el papel de un adicto en la película Mechanic, al director Joseph Waller le preocupaba que su aspecto no encajara con los problemas de drogadicción del personaje. Esto pone de manifiesto un problema común. Los problemas graves con las drogas pueden pasar desapercibidos en personas que aparentemente parecen sanas y prósperas, explica el experto en psicología de las adicciones John Marsden del King's College de Londres. Aunque ciertas drogas, como la metanfetamina, pueden afectar visiblemente a la salud física, como la famosa boca de metanfetamina, los efectos de muchas drogas son más complejos. Marsden explica que el aspecto demacrado y desgastado que suele asociarse a la adicción a la heroína suele ser consecuencia del estilo de vida que rodea a la droga más que la droga en sí. La desnutrición y el aislamiento social debidos a la dependencia de la delincuencia para mantener la adicción pueden hacer mella en el aspecto físico de una persona. Las circunstancias que rodearon la muerte de Cory Monteith siguen sin estar claras, pero el dictamen del forense afirmó que se trató de un trágico accidente provocado por una sobredosis. Algunos han especulado con que la menor tolerancia de su cuerpo a la heroína, que se produjo durante su reciente periodo de abstinencia en rehabilitación, pudo haber contribuido al fatal desenlace cuando recayó en Vancouver. Es importante abordar los conceptos erróneos generalizados que rodean la adicción, ya que estos conceptos erróneos probablemente no proporcionaron el apoyo y la comprensión que Cory Monteith necesitaba en su lucha contra la adicción. Yeah, same here. Número 4. Elvis Presley. A la edad de 42 años, Elvis Presley fue encontrado inconsciente por su novia Ginger Alden en el baño de su mansión de Memphis, Graceland. Fue trasladado de urgencia al Baptist Memorial Hospital, elegido por su discreción, donde los médicos trabajaron para reanimarle pero no tuvieron éxito. Elvis
fue declarado muerto. Más tarde ese mismo día, un equipo de patólogos, entre los que se encontraban los doctores Eric Moorhead, Jerry Francisco y Noel Florredo, realizó una autopsia de 2 horas de duración. Sin embargo, el doctor Francisco, que solo observó la autopsia, se encargó de anunciar a la prensa, sin el acuerdo de los demás patólogos, que los resultados preliminares sugerían que Elvis había muerto de una arritmia cardíaca y que no había drogas de por medio. Más tarde se reveló que esta afirmación era falsa. Los doctores Moorhead y Florredo admitieron que el doctor Francisco había estado encubriendo la causa real de la muerte a petición de la familia de Elvis, preocupada por la reputación del cantante. No querían que el mundo supiera que la estrella del rock, que había recibido una placa especial de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas del presidente Richard Nixon, había muerto de una sobredosis de drogas. Varias semanas después, el informe toxicológico demostró que Elvis tenía altos niveles de opiáceos, entre ellos Dilaudid, Percodan, Demerol, codeína y Qualudis en la sangre. El examen también reveló indicios de estreñimiento grave y crónico, diabetes y glaucoma. La causa real de la muerte de Elvis fue bastante común pero embarazosa. Estaba sentado en el retrete, haciendo un esfuerzo excesivo para defecar, lo que ejerció una presión considerable sobre el corazón y la aorta. Es probable que sufriera un infarto masivo y cayera al suelo. Sin embargo, el estreñimiento de Elvis no era normal. Su botiquín contenía viales de medicamentos, en dosis que los médicos responsables no habrían recetado. Elvis tenía un largo historial de abuso de opiáceos, que no solo le aliviaban el dolor, sino que también le provocaban un grave estreñimiento. Abusaba de varias sustancias, como antihistamínicos, Valium, barbitúricos, Quaaludes, somníferos, hormonas y laxantes para tratar su estreñimiento. Número 3. Judy Garland. Durante el explosivo auge del cine estadounidense, surgieron numerosas estrellas y vedettes que cautivaron los corazones del público. Entre ellas destaca un nombre tan emblemático como querido, Judy Garland. Incluso hoy en día, fans de todas las edades siguen adorando a la actriz por su entrañable comportamiento infantil y su encantadora voz para cantar. En el año 2019, los cinéfilos seguían apreciando su inolvidable interpretación de Dorothy Gale, la inocente pero resistente protagonista del clásico atemporal El Mago de Oz de 1939, ampliamente aclamada como una de las mejores películas de la historia. Sin embargo, el viaje de Garland en la vida real dista mucho de ser un paseo por un brillante camino de baldosas amarillas. Por el contrario, se encontró con numerosos bosques oscuros en su camino a la fama, que finalmente la condujeron a su trágico fallecimiento. Ni qué decir tiene que la vida de un ícono de Hollywood no es fácil, especialmente para alguien tan joven. Durante el rodaje de Babes in Arms y Love Finds Andy Hardy, Judy Garland recurrió a las pastillas estimulantes para hacer frente a las agotadoras exigencias de su trabajo, una práctica muy común entre las estrellas infantiles de la época. Además, le recetaban somníferos para conservar su energía. A medida que avanzaba la producción del Mago de Oz, Garland empezó a depender cada vez más de las drogas. Las anfetaminas y los barbitúricos se convirtieron en sus muletas, permitiéndole mantener una figura esbelta y una energía aparentemente ilimitada. Tras la fachada del estrellato, la actriz cayó sin saberlo en las garras de la adicción. A pesar de conseguir algunos papeles como actriz tras su notable interpretación de Dorothy, la adicción de Garland y los problemas de comportamiento resultantes, como la impuntualidad crónica, acabaron por hundirla. En un abrir y cerrar de ojos, una ídolo cayó de su pedestal y se estrelló contra el implacable suelo de la realidad. Fue uno de los casos más trágicos de adicción a las drogas desde la prematura desaparición de Marilyn Monroe. Finalmente, el 22 de junio de 1969, el mundo lloró la muerte de Judy Garland, que sucumbió a una sobredosis de barbitúricos a la edad de 47 años. La historia de Judy Garland es un recordatorio conmovedor de que la glamurosa fachada de Hollywood a menudo oculta las luchas y los demonios personales
a los que se enfrentan sus estrellas más brillantes. Sirve de advertencia sobre los sacrificios que exige la fama y la delicada realidad que se esconde tras el reluciente mundo de Hollywood. Let him off, please. Let him off. All right, step quietly, everybody. All the way in. Número 2. Chris Farley. Farley luchó contra multitud de adicciones, como la cocaína, la heroína, el alcohol, la marihuana, las setas y comer en exceso. A pesar de numerosos intentos de recuperación, como asistir a comedores anónimos y alcohólicos anónimos, así como someterse a programas de rehabilitación y pérdida de peso, Farley luchó por superar sus demonios. En el transcurso de sus 2 últimos años, hizo viajes a diversos centros de tratamiento, explorando diferentes enfoques para la recuperación. Lamentablemente, ninguno de estos intentos tuvo éxito y recayó constantemente. Sus amigos más cercanos y su familia, incluidos otros actores de Saturday Night Live, como Lorne Michaels, Dan Aykroyd, David Spade, Tom Arnold y su representante eran muy conscientes de los problemas de adicción de Farley. Se esforzaban por apoyarle y animarle a liberarse de las drogas. Sin embargo, Farley volvía una y otra vez a las andadas. El único respiro de su adicción llegaba cuando trabajaba, ya que los estudios querían proteger su inversión y se aseguraban de que se mantuviera limpio en el rodaje. Por ejemplo, durante el rodaje de la película Casi Héroes, Farley tuvo que asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y se le vigiló estrechamente, sobre todo cuando estaba previsto que interpretara a Shrek. Hubo momentos en los que parecía que Farley estaba progresando. Se sometió brevemente a tratamiento en el centro de desintoxicación Hazelden de Minneapolis. Asistía a misa y esperaba con ilusión la Navidad. Su amiga Gillian Seeley destacó su entusiasmo por su papel en Casi Héroes. Sin embargo, estos destellos de esperanza duraron poco. El 14 de diciembre de 1997, Farley empezó a ir de bar en bar, consumiendo alcohol y estupefacientes en exceso. Trágicamente, Chris Farley fue encontrado muerto en su apartamento de Chicago el 18 de diciembre de 1997 por su hermano John. Los informes toxicológicos revelaron rastros de cocaína, morfina y marihuana en su organismo. Además, padecía una cardiopatía avanzada que le provocaba obstrucciones arteriales. En sus últimos momentos, Farley había estado con una prostituta que le robó. Le hizo fotos mientras se desplomaba y se marchó después de dejar una nota. Sus últimas palabras fueron una súplica: "No me dejes". Hey, buddy. Número 1. John Belushi. Según Vanity Fair, la película de 1980 de Blues Brothers, que Belushi protagonizó junto a Aykroyd, tenía en su balance un presupuesto destinado a cocaína. Sin embargo, el consumo de drogas alcanzó niveles aún más extremos durante la producción de la última película de Belushi, Neighbors. En un documental, el productor Richard Zanuck recuerda la necesidad de apoyo fuera de cámara para evitar que el cómico se desplomara durante el rodaje. Zanuck explica que Belushi había perdido el control y nadie podía frenarle. Durante los últimos 6 meses de Belushi en Nueva York, eran habituales las fiestas nocturnas repletas de drogas. Marcia Resnick, una fotógrafa que trabajaba en un libro titulado Punks, Poets and Provocateurs, New York City Bad Boys, 1977-1982, se cruzó con Belushi en la sala VIP subterránea del After Hours de Tribeca AMPM. Resnick le propuso una sesión fotográfica y Belushi se mostró interesado. 6 meses después, Belushi volvió a ponerse en contacto con Resnick, pero esta vez sería su último encuentro en Nueva York. Le invitó al apartamento de un amigo y Resnick le llevó las hojas de contactos de la sesión anterior. Trágicamente, solo 5 días después, Belushi fue descubierto muerto de una sobredosis en un bungalow del Hotel Chateau Marmont de West Hollywood. La noticia conmocionó a todo el mundo y dejó una huella imborrable en la memoria de Resnick. La causa de su muerte se atribuyó a un speedball, una mezcla letal de heroína y cocaína. Y con esto concluimos nuestra exploración de los capítulos más oscuros de la historia de Hollywood, desde las deslumbrantes luces del estrellato hasta las profundidades de la desesperación. Estas 10 estrellas lucharon contra sus demonios interiores,
Sus historias nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana y los devastadores estragos que puede causar la adicción. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.